Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de inglés programada para este día. Okay, today is Friday and we are going to read the versicle for this week. And remember, this week we're talking about gentleness. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay, well, let's see. Estamos viendo esta semana lo que sería el vocablo, ¿verdad? O el valor perteneciente a la gentleness. ¿Qué decimos? Bueno, esto significa mansedumbre, ¿verdad? Aunque también lo podríamos ver como gentileza. El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión en lo que sería Bible Hub de algunas traducciones de la Biblia. Venimos de esto, ¿verdad? Del listado y vamos a esta última parte, ¿verdad? Ya donde solo nos quedan prácticamente dos vocablos más, que es gentleness y self-control. Bien, en esta parte veamos que la New International, New Living, English, Berean, todas estas versiones comienzan con gentleness, todas llevan gentleness. Así que llegamos acá a la King James, ¿verdad? En la King James Bible encontramos meekness, meekness, que esta sería la palabra correcta, digamos, o la traducción directa de mansedumbre. Es decir, cuando hablamos de meek, eso significa manso como adjetivo. Y cuando lo vemos como meekness, mansedumbre. Vemos la New King, la American Standard. En sus tres versiones llevan gentleness, la Legacy Standard, gentleness, Amplified Bible, gentleness, la Christian, gentleness. American Standard es una que nos habla de meekness, mansedumbre. Pero más adelante encontramos otra palabra. En el caso del Aramaic Bible, el vocablo no es ni gentleness ni meekness, es humility, que si lo traducimos es humildad, ¿verdad? Humildad. Es una traducción diferente. En la Contemporary English Version hablan de gentle, es decir, del adjetivo, porque recordarán que esa se centra más que todo en los adjetivos que en los nombres de esos frutos del espíritu o de esas virtudes, digamos, de una persona. Dewey utiliza otro vocablo que es mildness, que vendría siendo parecido a meekness. Luego encontramos en God's Word, gentleness. En Good News Translation, humility, humildad. International Standard, gentleness. Literal Standard, meekness. Y luego habrán otras más, ¿verdad? Pueden ver que todas van con gentleness. En la Webster aparecen luego meekness. Y terminaríamos con las últimas en las que vemos que aparece gentleness, aparece meekness y aparece en otro caso meekness. Bueno, eso sería en cuanto a el versículo de esta semana y el valor que hemos estado examinando, ¿verdad? Recordamos que se hace la diferenciación entre gentileza y mansedumbre, aunque modernamente el vocablo de ser gentil, ¿verdad? Lo vemos de una manera, antiguamente ya explicamos que tenía una concepción diferente. Bueno, vamos a dejar hasta acá esto y vamos a continuar trabajando con lo que eran las preposiciones. Recordarán que nos habíamos quedado en la introducción de ver las prepositions de acuerdo al uso que éstas tenían. El primer bloque, ¿verdad? Que nos aparece en este green chart es acerca de las places. Cuando hablamos de places, se traducen como preposiciones de lugares. Pero cuando vamos a lo específico, esto tiene que ver con position y direction. Posición y dirección. Es decir, debemos de comprender que algunas de estas, cuando hablamos de position, se refiere a ubicar un objeto en un lugar, considerando el objeto estático. Pero cuando decimos direction, posiblemente no es un objeto estático, sino más bien es un objeto en movimiento.
Por eso es que se diferencia que a pesar que decimos preposiciones de lugares, no solo se refiere a lugares, digamos, en el plano físico, sino que también puede ser el movimiento que se efectúa de una zona a otra o para trasladarse de un lugar a otro. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera que es in. In tiene muchos usos. Cuando lo vemos como places, in puede ser como in a room, in a building, in the street, in the town, in the country, or maybe in a country. Bien, ¿qué son estas cosas? Bueno, son lugares. Es para decir que estamos dentro de un lugar. Puede ser un lugar cerrado o puede ser un lugar abierto, pero cuando pensamos en un cuarto, por ejemplo, en una casa, en un building, todos esos lugares, digamos que son cerrados. Pero cuando pensamos en la street, en una town, en una country, pues son lugares abiertos, pero tienen un perímetro, tienen zonas que hacen su forma, digamos, de limitar el espacio. Por ejemplo, una calle tiene un principio y tiene un final. Una town tiene un perímetro. Una country, una nación, también tiene un perímetro que son sus zonas fronteras, posiblemente con otras countries. Entonces, cuando yo quiero decir que estoy en un cuarto, en un edificio, en una calle, en una ciudad, en un pueblo, uso el vocablo in. Bien, luego tenemos también que cuando hay information, cuando algo está dentro de un book, de un paper, de un notebook, es decir, de cualquier medio en el cual yo pueda guardar información, allí también utilizamos el vocablo in. In the book sería, esto está en el libro. In a paper está en un papel. In a notebook está en un cuaderno. In the Bible está en la Biblia. Entonces se usa in para decir que la información, la information, está en un canal escrito o un medio donde está resguardado. Luego tenemos car y taxi, y aquí vamos a distinguir una cuestión bien importante. Para el habla inglesa es diferente estar dentro de un transporte privado a estar dentro del transporte público. Es decir, no es lo mismo ir en un vehículo privado, aunque este sea alquilado, porque unos dirán, pero teacher, el taxi no es de uno, no es privado. ¿Cómo no? Mientras usted lo está alquilando, es como que el vehículo sea suyo. Entonces, usted paga por una carrera que le decimos acá en el ambiente, ¿verdad? Salvadoreño, pero en ese momento el auto es suyo. Vean, no significa que me voy a subir yo y se sube alguien más, ¿verdad? Y va ahí junto conmigo. No, el concepto no es así. El concepto es como alquilar. Es como una casa, ¿verdad? Mientras usted la alquila, pues usted vive ahí y es suya. Pero luego, pues, cuando termine el contrato de alquiler, ya no. Entonces, lo mismo con un car, con un taxi. Cuando queremos decir que estamos dentro de un carro, pues es claro, in a car, in the car. Cuando estamos en un taxi, in a taxi. Porque como veremos, se va a usar on como en, pero para el public transport. En ese sentido, sí diría yo, pareciera que se enreda más el inglés que el español, ¿verdad? Con eso de las preposiciones. Bien, cuando algo está contenido en un cuadro, en una imagen o en algo donde podamos verlo plasmado, ¿verdad? Ahí vamos a decir, por ejemplo, in the picture o in a picture, en un cuadro. O en general, para decir que estamos en el planeta Tierra o en un lugar, ¿verdad? Pues usamos in the world. Si fuera en la luna, in the moon, in the sun. Para decir, bueno, eso está en el sol, eso está en la luna, o en whatever place se usa in. Bueno, esos son algunos usos de in para lo que son places. Luego se nos viene at. At son cosas mucho más específicas. En primer lugar, at puede ser el meaning de next to or by an object. Es decir, estar cerca de algo o estar a la par de un objeto. Cuando decimos at the door, es estar como a la puerta, en la entrada, pues eso significa. At the station vendría siendo como decir, bueno, estoy en una estación. ¿Cuál es la diferencia entre decir in the station o at the station? Bueno,
es precisamente que estoy a la entrada del lugar. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien está in a station, in a bus station, in a train station, in the airport. Con todo eso significa que está dentro del lugar. Pero si alguien dice, I'm at the station, I'm at the bus station, I'm at the train station, I'm at the airport. Ese at le está diciendo a la otra persona que no es que esté adentro del lugar, sino que estoy a la puerta, in the gates, a las puertas de un lugar. Si es muy grande son gates, porque son más portones, ¿verdad? Pero si es una casa, hay diferencia entre decir in the house, que significa que ya estoy adentro, a decir at the house. ¿Qué significa at the house? Que estoy a la puerta, en la mera entrada. Entonces, hay una diferencia clara entre in y at en ese sentido. Si alguna vez escuchan, no, es que puedes decir in the station, at the station. Sí, se puede decir, pero no significa lo mismo. Una cosa es estar dentro del lugar y otra es estar a la entrada del lugar. Entonces, cuando estamos parados a la entrada del lugar, usamos at. Bien. Luego tenemos for a table, para decir que estamos en una mesa. En una mesa, posiblemente en un restaurant. Por ejemplo, decimos we are at the table. Estamos en la mesa. Esta es curiosa porque no podemos decir in the table porque las mesas no son cosas que nos puedan contener a nosotros. No podemos decir on the table porque on the table es literalmente subirse arriba de la mesa. ¿Sí? Entonces, at the table es la expresión para decir que estoy sentado en una silla realmente de una mesa. Entonces, ahí es tratar de comprender esa idea, ¿verdad? De que at the table es el hecho de que está una mesa, pero yo estoy sentado, obviamente, no en una mesa, sino en una silla, esperando algo o alguien en esa mesa. At the table. Por ejemplo, si alguien me dijera, hey, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? No le puedo decir at the table. Le tengo que decir on the table. Están sobre la mesa. Bien, porque at the table es como que las llaves estuvieran sentadas esperándolo, ¿verdad? Allí. No. Las llaves sí se ponen, los objetos sí se ponen on, sobre cualquier superficie. Y específicamente para decir que una persona está esperando a alguien o está en una mesa, entonces ahí se usa at the table. Ok. Bueno, David tiene una pregunta. Dice que si el nombre de la persona inicia con el verbo to be. No necesariamente, solo si usted quiere decir que alguien es o está, porque recuerden que el to be es ser o estar. Si se usa ese verbo, entonces sí comenzamos posiblemente con el nombre de una persona o con un pronombre. Por ejemplo, cuando usamos I, you, he, she, it, we and they, estamos usando pronombres solamente, solo son los pronombres. Mientras, ¿verdad? Que si yo pongo el nombre de la persona, pues sí, puedo poner el nombre propio y referirme a él con su nombre propio. Ahora, el to be solo se usa cuando yo quiero formular oraciones que tengan que ver con el verbo ser o con el verbo estar. Claro, en presente usamos am, is o are, son las tres formas para ese verbo. Pero si fuese en pasado, se usa was y were. Y si fuese en futuro, pues se usa el will be. ¿Verdad? Si fuera en presente progresivo, se usa am, are o is y un verbo en ing. O sea, el verbo to be tiene muchas formas, ¿verdad? Y va cambiando de acuerdo al tiempo verbal con el que estemos trabajando. Bien, vamos a ver ahora otro uso de at. At nos dice que se utiliza for events, es decir, para eventos. Para decirle a alguien que estoy en un evento, no debemos decir
I am in a concert. Soy en un concierto. No, vamos a decir I'm at a concert. I'm at a party, porque eso es algo específico y tiene que ver precisamente con, con una celebración de, puede ser de una reunión de personas, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de evento se prefiere utilizar at a decir in. Luego tenemos for the place where you are to do something typical, like watch a film, study, or maybe work. Bueno, aquí es donde nos confundimos un poco, porque hemos escuchado, por ejemplo, I'm in the cinema, I'm in the school, I'm in the work. Podemos usarlo con el yo de esa manera. O puedo decir, he is in the work, she is in the school. Y todos entendemos, está en tal parte. Pero hay un uso específico. ¿De qué tiene que ver este uso específico? Con las daily routines. Es decir, que si el lugar al que nos vamos a referir es un lugar que con frecuencia asistimos, que forma parte de nuestras rutinas o de la rutina de somebody else, es preferible usarlo con at. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo a alguien, he is in the cinema, significa, él está en el cine. Ok, de acuerdo, se comprende. Pero significa que quizás es primera vez que va al cine o que es algo que no hace muy a menudo. Pero si yo digo, por ejemplo, he is at the cinema, ese at le representa a la persona a la que yo le estoy diciendo esa oración, que esa persona, que ese sujeto va posiblemente every weekend, va todos los fines de semana o que va con mucha frecuencia. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, que va a la escuela, es mejor decir at the school si va todos los días de la semana, o sea, from Monday to Friday. Es mejor decir, por ejemplo, Amanda is at the school. ¿Qué significa eso? Que es una rutina, que ella lo hace con frecuencia. Por eso se suele utilizar con at the school y at work. At the school y at work son expresiones que están indicando que es una rutina. Si yo digo in the school, pues pareciera que es una vez allá, ¿verdad? Al año que va la persona. Si yo digo in the work, pareciera que allí no trabajara todos los días. Por eso se utiliza at for the places when we are doing maybe daily routines for us. Donde tenemos daily routines o cuestiones que hacemos con mucha frecuencia en ciertos lugares, es preferible utilizar at que in. Y ahora llegamos al on. And on we have here attached. Bien, attached es para decir que algo está anclado. Attached significa que está sobre una superficie, pero puede estar clavado, puede estar atornillado, puede estar pegado. Todas las cosas que normalmente ponemos en una pared o en algo que no es horizontal, o sea, que no es como una mesa, ¿verdad? Sino todo aquello que es así, decimos que está on. Eso es on. Es cuando hemos clavado, atornillado o pegado, ¿verdad? O el que se le pone de esta cinta de doble cara, ¿verdad? A los cuadros para que se anclen. Eso significa attached. Y usamos expresiones como the picture on the wall. ¿Qué significa eso? Bueno, ese cuadro en la pared. No es que esté dentro, no podemos decir in the wall, porque eso es como que la pared tuviera un hoyo y pudiéramos meter cosas adentro. Se dice on the wall porque las paredes lo que hacen es clavarse cosas para que se sostengan. Por ejemplo, un reloj, podemos decir the clock on the wall. Un reloj que está en la pared. Entonces, ese on the wall implica como quien dice, bueno, es como estar colgado, como estar sostenido en una pared. Aunque existe una expresión para colgar, que es hang on. Hang on. Pero eso es propiamente cuando algo está
guindando, como decimos nosotros acá, como de una pita, de una cuerda o de algo por el estilo. Ese es diferente. Ese es cuando el objeto ha sido clavado o es sostenido por un clavo o por un tornillo. Bien, luego tenemos for a place with a river. Se suele utilizar para aquellos lugares en donde pasa un río, ¿verdad? Por ejemplo, para decir que sobre una ciudad hay un río, ¿verdad? Usamos on the y el nombre del río. Luego tenemos being on a surface. Eso es ya lo que decíamos, estar en una superficie como una mesa, ¿verdad? On the table for a certain side, like left or right. Pero hay que decir on the left, on the right. Eso es para ubicar a las personas. Es como decirle a la izquierda, eso es on the left, a la izquierda. Y a la derecha es on the right, on the right. Algunos utilizan incluso la expresión at right y at left, pero la diferencia es que eso es cuando como uno va caminando. Cuando uno va caminando y pues at right, como quien dice, bueno, agarrar a la derecha, at left, tomar a la izquierda. On the left, on the right implica que un objeto está a la derecha de otro objeto o a la izquierda de otro objeto. Right, derecha, left, izquierda. Luego tenemos for a floor in a house, on the first floor. ¿Qué es un floor? Los floors son los pisos. Bien. Entonces, dentro de las casas, podemos decir el primer piso. Eso se dice on the first floor. Second floor, on the second floor. My apartment is on the third floor. Mi apartamento está en el tercer piso. Pero aquí quiero hacer una aclaratoria. Entre el inglés norteamericano y el inglés británico hay un pleito en esto de los pisos, porque los británicos a lo que nosotros le decimos la primera planta, ¿verdad? La primera planta, ellos le dicen ground floor, ground floor. ¿Qué significa? O mejor dicho, los británicos lo miran como que, mire, eso no es primer piso, porque realmente es a nivel del suelo. Ve, entonces, ground es la tierra, ground es la tierra, entonces está a nivel del suelo de la tierra. Entonces ellos le dicen ground floor a lo que es el primer piso, y ya de allí al siguiente le dicen first floor, y al siguiente le dicen second floor. Mientras que los norteamericanos sí usan más o menos como nosotros lo decimos, ¿verdad? Primera planta, segunda planta o primer piso, segundo piso, como contando desde el 1 lo que está a nivel del piso o de la tierra. Bueno, por ejemplo, si a un británico usted le dice on the first floor, él se va a ir a la segunda planta. Bien. Porque tendría que haberle dicho on the ground floor para que le entienda que es la primera planta. Entonces, con eso de los floor está ese problema, ¿verdad? Pero lo que está claro es que debemos decir on, para decir que algo está en tal planta o en tal piso. Luego tenemos for public transport, ya lo habíamos adelantado. Si voy dentro de un transporte público como un bus, como un plane, como un ship, que sería un barco, ¿verdad? Decimos on the bus, on a plane, que es para un avión, on a ship, que sería para decir en un barco. Todo lo que es público se usa on. For television or radio, para algo que vimos en la televisión o que escuchamos en una radio, o que incluso hoy estás viéndose en internet, ¿verdad? Como un canal de YouTube, ¿verdad? O por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Que estamos recibiendo clases en línea, ahí se usa on. Es decir, toda la información que está dentro de lo que vendría siendo un dispositivo que no es del mundo real, sino que es de este mundo donde vemos pantallas, screens e imágenes, se usa on. Mientras que si la información está en nuestra palma de la mano, como en un book,
como un libro, como en un dictionary, algo físico, se usa in. Ahí se trata de hacer esa diferencia, ¿verdad? Entre in y on. On más para los medios electrónicos digitales, in más para los medios físicos. Si fuera, por ejemplo, un newspaper, si fuera un periódico escrito, decimos in the newspaper. Pero si fuera un newspaper de esos que solo son online, pues podríamos decir on the newspaper. Bien, esas son como las tres principales. Ahora vamos a otras más, ¿verdad? Tenemos by, next to y beside. Estas tres pueden tener relación, es decir, son como sinónimas. Cuando decimos left or right to somebody or something, estamos diciendo a la izquierda o a la derecha de algo, ¿verdad? Entonces, si yo digo by, es eso. Si yo digo next, también es eso. Y beside también significa eso. Es decir, se pueden usar para decir la misma situación. Hay un ejemplo, dice Jane is standing. Jane is standing. Jane está parada, diríamos acá. Jane is standing, está parada. By the car es como decir, bueno, a la par del carro. Next to, al lado del carro. Beside, a la par o pegada al carro. Esas tres significan en cierto momento lo mismo, pero quizás son palabras diferentes. By, ¿verdad? Es estar a la par de. Next to, también estar a un lado de algo. Y beside es estar muy cerquita a la par de algo. Entonces, por eso se miran iguales. Under es la siguiente. Under. Dice on the ground. Lower than or covered by something else. Bueno, a nivel del piso, eso significa on the ground, o sea, al nivel del piso, pero todavía podría ser más bajo del piso o también podría significar cubierto por algo más. Bien. Cuando queremos decir que algo está abajo o debajo de, podemos usar under. The bag is under the table. Alguien dice, bueno, el bolso, la bolsa, un bolso está debajo de la mesa. ¿Qué significa? Que la mesa tiene un nivel arriba, pero abajo tiene patas. Entonces significa que está abajo de la mesa, abajo de la mesa, under the table. Luego tenemos below, sería una más, below, que este significa lower than something else but above the ground. Esto significa abajo de algo, pero todavía más abajo del piso. O sea, under está bien para las cosas cuando se quedan a nivel del piso, pero sabemos que debajo del piso hay subsuelo. E incluso si vamos a, por ejemplo, a un lugar como un lago o donde pasa un river o donde donde está el sea, donde está el mar, pues sabemos que debajo del suelo donde nosotros estamos hay agua. Entonces, cuando un objeto está abajo del nivel del piso o de la tierra, ahí se usa below. Below. Cuando está todavía por debajo de el nivel. Es decir, under está bien para lo que está a nivel del piso o la tierra. Pero debajo de eso ya usamos below. Y ahí tenemos, por ejemplo, the fish are below the surface. Dice, bueno, los peces están debajo de la superficie, ¿verdad? Porque el agua, ¿verdad? Está por debajo de la superficie. Bien, luego tenemos over. Over. Bien, over significa covered by something else, cubierto por algo más. Meaning more than significa también más que. Puede significar getting to the other side, also across, llegar al otro lado, o sea, como cruzar de un lado a otro. Por eso se usa across, que es cruzar precisamente. Y overcoming an obstacle, sobrepasar un obstáculo. Bueno, son muchos usos la que esta tiene. Por ejemplo, alguien nos dice, put a jacket over your shirt. Ponte una chaqueta sobre tu camiseta. Ahorita que está haciendo un poquito de viento y que está un poco helado, pues podríamos decir, hey, put a sweater. Ponte un suéter sobre tu camiseta. O put a jacket, ponte una chaqueta over, sobre, o sea, una ropa sobre otra. O algo que cubre a otra. Luego tenemos over 16 years of age.
over 16 years of age. Alguien que está por encima de los 16 años, ¿verdad? Over 16, arriba de esos 16 años. Walk over the bridge, eso es como cruzar, ¿verdad? Sobre el puente. Eso es un bridge, un puente. Walk, caminar sobre un puente. Walk over the bridge. Climb over the wall. Ese ya tiene que ver con, bueno, climb es como escalar, ¿bien? Pero over the wall es como cuando nosotros decimos acá que alguien se saltó el muro, o que saltó una barda. Ahí se puede usar over. Cuando un objeto está acá y otro objeto lo salta o lo sobrepasa. Eso es over también. Bien, tenemos above. Above significa higher than something else, but not directly over it. Above es como arriba, pero no es estar propiamente arriba. Por ejemplo, se usa mucho la expresión en inglés above the sky. Sky es el cielo azul que nosotros vemos acá, es decir, la atmósfera. Entonces, cuando alguien dice above the sky, sabemos que arriba de la atmósfera hay algo más. O sea, lo que está, ¿verdad? Un poco más arriba de eso, pero sabemos que hay más arriba. Por ejemplo, si yo les dijera, miren, estos numeritos que están acá están above to me, están por encima de mí, pero no están lo más alto, porque lo más alto es el techo de esta habitación donde yo estoy dando la clase. Entonces es muy diferente. Es muy diferente porque above implica que está arriba, pero no es lo más arriba. O sea, hay todavía algo más por encima. De hecho, above es la contraria de below. Si below significa que aquí hay un nivel y que debajo de ese nivel hay algo más, above significa que arriba de este nivel hay algo más. Luego tenemos, bueno, este dice, miren, a path above the lake, como ejemplo. Esto es como que les diga, miren, es un camino sobre el lago. No sé si han visto que en algunos riachuelos o en algunos lugares a veces hay unos caminos como de piedras, que han puesto piedras muy grandes como para que uno pueda ir pasando sobre las piedras. Entonces, eso es above the lake, está por encimita del nivel de un río o de un lago. O en este caso es como decir, miren, han hecho como un caminito, como un puentecito, pero está a unos cuantos centímetros arriba del lago. O sea, no es que esté sobre el lago, sino que está un poquito arriba del lago. Y ahí se puede pasar de un lado a otro. Luego dice across, la siguiente. Getting to the other side, also over. ¿Qué significa? Que across es llegar al otro lado. Se puede usar over, dice. Y también puede ser getting to the other side, pero aquí hay una diferencia. Dice, walk across the bridge. Caminar sobre un puente. Podemos decir walk over. Sería lo mismo. Ir sobre un puente. Vea. Across over, ahí significaría lo mismo. Es decir, la acción de pasar de un lado a otro. Pero swim across the lake es diferente. Porque esto implica cruzar un lugar nadando. Swim across the lake. Ya no podemos ir over. Porque over significa que voy como encimita de algo. Voy pasando encimita. Pero para swim no. Swim tengo que nadar. Swim across the lake. Es como nadar cruzando todo el lago. ¿Verdad? Bien, llegamos a throw. En el caso de throw dice something with limits on top, bottom and sides. Les explicaba, esto es normalmente asociado a pasar, a atravesar un cuerpo. Eso significa throw, atravesar un cuerpo, que un cuerpo pase por otro. Entonces, por ejemplo, aquí está drive through the tunnel, es lo más común. Los automóviles cuando pasan en un túnel lo atraviesan un túnel. Eso se usa drive through the tunnel. Ahora, hay otras cosas que atraviesan. Por ejemplo,
Si a alguien en algún momento le disparan, ¿verdad? Le dan un disparo y dicen los médicos, hey, the bullet, la bala, ¿verdad? The bullet passed through, pasó a través the body, le traspasó el cuerpo, lo perforó y salió por el otro lado. Eso también es through. Through tiene que ver con que un cuerpo traspasa a otro cuerpo. Luego tenemos to, que es movement. Les decía, miren, estas no solo son cuestiones estáticas, sino que por eso decíamos que también tienen que ver con dirección, dirección de movimiento. To is moving to the person or building. Moving to a place or country, or maybe moving to the bed. To es una de las preposiciones que se utiliza para movimiento. Go to the cinema, ir al cine, implica moverse a un lugar. Go to London, go to Ireland, implica ir a un lugar. Go to bed, ir a la cama. Into, esta es como enter a room or maybe a building, entrar. Into y in, la diferencia entre ellas dos es que into es el momento justo cuando alguien entra a un lugar. Entonces, si alguien dice, go into the kitchen, es como, hey, ve dentro de la cocina. ¿Qué significa? El momento en el que entraste. Si yo digo in the kitchen, ya estoy adentro. Pero si digo into the kitchen, into the house, estoy entrando al lugar. Incluso into se suele utilizar cuando un objeto, el momento en el que ingresa a otro objeto, ¿verdad? Que lo va a contener. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí for today. That's gonna be all. Thank you for coming. We're going to say goodbye. See you on next Monday. Nos vemos el día lunes. Have a happy weekend. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you so much.